Hola, hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo en este episodio nuevo, en esta nueva sesión de nuestro Padres Inteligentes, el podcast y video podcast que tú vas a poder ver para papás. Y hoy estoy muy contento porque tenemos un invitadazo de lujo ¿desde dónde digo? De Mexicali, Tijuana, Guadalajara, no sé de dónde, Pues pero ya podríamos Dani decir que Osuna, somos de Guadalajara. bienvenido, Gracias. de ¿Qué onda, Guadalajara David? ahorita, ¿no? Sí, ya de Guadalajara. Creo que ya tenemos 7 años aquí en Guadalajara y ya esta sentimos que es nuestra casa ahora. Fíjate nada más qué cosas. Les comento que Dani Osuna fue quien me casó. Sé que siempre va a salir en la foto de mi boda. O sea, sí, ahí va a estar. Vas a hacer la foto, Es, mis nietos te van a ver, mis bisnietos te es van a ver. inevitable. Ahí vas a salir en la foto. Ya, no, la verdad que qué gusto estar aquí contigo. Vamos a platicar un tema muy interesante. Como saben, todo este es un podcast de papás y Dani tiene, la verdad que va a ser de mucha ayuda, de mucha beneficio todo lo que va a hablar, toda la experiencia que tiene. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Poniendo límites en los preadolescentes y adolescentes. Dani Osuna, les comento rápidamente que fue líder de jóvenes por cuántos años en Tijuana de adolescentes. Por 10 años. 10 años de adolescente, ahorita es pastor en Guadalajara, en la Roca Guadalajara. Tiene un libro para padres que se llama, ¿cómo se llama el libro? Indispensable. Indispensable, luego es Indivisible, es el de matrimonios, ¿verdad? Indispensable, Ajá, Indivisible y Noviazgo Alternativo. Tres exacto. libros, ¿verdad? Pues 4 porque ya tenemos el prematrimonial indivisibles, que es para el proceso prematrimonial, ¿no? De ¿Cuándo las salió parejas que ese? se van a casar. Ese salió este año, Ah, justamente, no, si no, ese mal no, no ese me no, no. equivoco. Sí, como en febrero. Ajá. Yo escuché a Dani, lo conozco hace como ya hace muchísimos años, lo conozco, y yo estuve en la presentación del libro de papás que hiciste hace como un año, 2 años, creo que en Mexicali, ¿verdad? Que es No, ya fue antes de la pandemia, creo, fíjate, hace hace como 4 años ya, años. no, ya hace buen Ujú. tiempo, ¿no? Y la verdad que has estado trabajando con muchos adolescentes, muchos jóvenes, y creo que lo que vamos a hablar es algo muy, muy importante, y creo que va a ser un tanque de oxígeno para muchos papás que están entrando en esa etapa de la preadolescencia, la adolescencia, los límites, todo lo que esta generación está recibiendo en el temas de ideología de género, todas las redes, toda la tecnología. O sea que está un poquito desafiante, interesante, y estoy con mucha expectativa de escuchar tu perspectiva de todo ese tema, Dani. Así que listo. ¿Cómo ves? Listo. Y bueno, Dani, quisiera que comenzáramos con esta primer pregunta, sobre la importancia de establecer límites claros, es importante la palabra, ¿no? Claros en nuestros preadolescentes y adolescentes. O sea, ¿cuál es tu opinión? Porque yo he visto todo tipo de opiniones y Sabes que creo que obviamente los límites se tienen que establecer desde pequeñitos, ¿no? No querer imponerle límites que nunca les has puesto porque entonces va a ser un problemón, ¿no? Pero digamos que ya lo hiciste, ¿no? Ya estableciste límites desde chiquitos. Cada etapa va necesitando sus límites y se tienen que ir ajustando a la etapa que van entrando, ¿no? Y es muy importante porque los límites generan estructura, ¿no? Generan estabilidad, generan paz, saben que están haciendo lo correcto porque saben cuáles son los límites y saben que están dentro de ellos, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos de límites, pues lo tenemos de parte de Dios que creó un paraíso, pero aún el paraíso lo hizo con límites, ¿no? O sea, dijo, puedes comer de todos los árboles, ¿no? Excepto de este, hay un límite, ¿no? El agua puede estar en esta región, pero no puede cruzar el límite de la tierra, ¿no? El cielo tiene que estar arriba, la tierra abajo, o sea, cada cosa en su lugar, todo dentro de límites, ¿no? Así es el secreto del orden, ¿no? De una vida ordenada, una vida estructurada, es el vivir con límites. Y es justo en los primeros años, el primer año de vida, 2 años de vida, hasta la etapa formativa de la preadolescencia y adolescencia, donde esos límites se convierten en carácter que va a ayudarles a vivir una vida en orden, ¿no? porque muchas veces hay personas Dani, que a veces dicen, no, déjalo ser al niño, ¿no? Y ya va creciendo y se malforma. Pero, por ejemplo, tú que has trabajado con muchos adolescentes, hay padres que nunca establecieron ningún tipo de límite en sus hijos y llegan a la adolescencia, preadolescencia y todo se empieza a descontrolar. O sea, ¿hay qué puede hacer un papá? O sea, ¿qué Lo que haces pasa es cuando ya no lo que hiciste? ajá, sí, lo que pasa, digo, pedir perdón es lo que yo le digo a los papás, ¿no? Pide Ajá. perdón por no haber puesto límites, pero eso no te debe o sea, la culpa de no haber puesto límites no te debe de dejar en el error, ¿no? O sea,
te arrepientes, pides perdón, hijo, perdóname porque nunca te puse límites, ese fue mi error, pero a partir de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas distintas por tu bien, ¿no? Entonces, lo que comentabas ahorita es muy importante porque esta cultura, ¿no? La cultura moderna te dice, no, pues no les pongas límites, los vas a frustrar, los vas a traumar. Y es que hay que saber poner límites, no, no para todo hay que poner límites definitivamente, pero la verdad es que la vida demanda límites. Por ejemplo, si tú te casas, estás casado, ¿no? Pues tú no, tú tienes un límite de a qué mujer romantizar, a qué mujer seducir. Y si te cruzas ese límite y te vas contra, pues vas a destruir tu matrimonio y tu familia, ¿no? O tienes un límite de recursos económicos, que eso se llama presupuesto, y si tú te pasas ese límite, te vas a ir a deuda. O tienes un límite en el manejo de tu tiempo. Si tú te pasas ese límite, te vas a tronar físicamente, ¿no? Todo necesita tener límites para mantener orden. Entonces, lo que es muy importante saber acerca de límites en preadolescentes y en adolescentes es que los límites los protegen en la etapa de madurez en la que se encuentran y a su vez los llevan a mayor madurez, ¿no? Ok, ok. Pero oye, Dani, dijiste ahorita de pedir perdón a Mm, los padres, ¿sabes qué? Lo que estoy entendiendo yo, ¿sabes qué? Bueno, no hice buen trabajo en tus primeros años y perdón, hijo. Y dices, pero hay que ponerle límites en la adolescencia, o sea, y ahí va a haber una sí. resistencia, ¿no? O sea, Sí, ajá. Y fíjate, el tema, claro que va a haber resistencia, especialmente si no los acostumbraste a eso en la ujú, infancia, ¿no? Pero lo que va a pasar es que si tú te mantienes firme en los límites, pues a fin de cuentas tú pagas el internet, a fin de cuentas tú pagas el agua caliente, o sea, todavía tienes, aún en la preadolescencia y adolescencia, tienes muchas palancas tú para tener autoridad sobre la vida de tus hijos, ¿no? Entonces va a haber el hijo, tal vez en la adolescencia, que en su rebeldía no quiera someterse a tus límites y decida irse a la casa de los abuelos o qué sé yo, ¿no? Y fíjate, muchas veces yo sé que probablemente están escuchando este podcast de personas que tienen a sus hijos compartidos con el padre o con la madre biológica, pero viven en diferentes casas y por lo tanto tienen diferentes límites. Y muchas veces el hijo va a preferir estar en el hogar donde tenga menos límites, por supuesto, porque es inmaduro, no entiende la importancia de límites. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Explicarle para qué son los límites, cómo le van a beneficiar esos límites en su vida adulta, poner los límites, ser firmes en ellos y ya será responsabilidad de nuestro hijo si en el futuro vive o no con esos límites, ¿no? Y si se revela y se quiere ir, pues el afectado va a ser nuestro hijo, no nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que hacer lo posible en ese sentido por ponernos de acuerdo con el papá biológico, la mamá biológica, para tener la misma estructura de límites en ambos hogares para que nuestro hijo no tenga a dónde irse, que no sea vivir una vida estructurada por límites, ¿no? sí, ahorita que dices, cuando, Incluye. cuando, cuando hay padres que están separados y no se ponen de acuerdo, eso es todo un problema, ¿no? Sí, y fíjate, está bien difícil, David, ¿no? Porque muchas veces usamos la libertad que le queremos dar a nuestros hijos como Para manera de tenerlos. ganárnoslos. Ajá. Sí, porque así yo soy el papá favorito, ¿no? Porque yo sí te dejo jugar hasta las 3 de la mañana en tu PlayStation, o yo sí te dejo tener novia, o yo sí te dejo fumar marihuana, o yo sí te dejo, y entonces yo soy el good cop, ¿no? El papá bueno, ¿no? Y entonces la mala es la mamá, o el malo es el otro papá, ¿no? Y entonces lo que necesitamos entender es que el dañado por falta de límites es el hijo. Y esto nos lleva a otro punto muy interesante acerca de límites, ¿no? Que no sé si lo vas a preguntar más adelante, pero los límites en realidad no existen si no son constantes en toda la vida del adolescente. Ok. Si tienen áreas o si tienen espacios, si tienen tiempos donde esos límites no se aplican, entonces en realidad no existen esos límites, no existe esa disciplina. No sé si me explico. O sea, si, Totalmente. si pasan, como sucede muchas veces, ¿no? Que ambos papás trabajan, dejan a los hijos en la casa de los abuelos y ahí tienen otras reglas, ahí tienen otros, ahí sí pueden comer lo que quieran, ahí sí pueden ver lo que quieran en Netflix, ahí sí. Entonces, realmente no importa que tú les estés poniendo límites, su carácter se está formando al límite más débil, ¿no? Y una pregunta, Dani, una pregunta, ahora que se están viendo esas nuevas corrientes ideológicas de decir, no, al niño no lo puedes decirle nada porque te vas a meter con el gobierno. Ay, ¿qué se hace? Fíjate que, digo, gracias a Dios los que vivimos en México, todavía vivimos en un país con
bastante libertad para ser padres, ¿no? Todavía. En Todavía. Estados Unidos, en muchos estados ya perdieron esa libertad. El hijo de 8, 10, 15 años puede llamar a la policía y que arresten a los papás por no dejarlo salir, ¿no? O porque no le dejan hacer lo que quiere, así, literal, ¿no? Allá tú ves a los hijos pegándole a sus papás, los hijos gobernando la casa, ¿no? Pero en México todavía podemos tener autoridad sobre nuestros hijos, pero si llegara el día en que el gobierno nos quiere quitar esa autoridad, tenemos que tomar a nuestros hijos y mudarlos a otro país, que no podemos permitir, no podemos ceder esa autoridad porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de nuestros hijos, no al gobierno, no a la cultura, no a los pastores, a nosotros A ti. nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, ¿no? Entonces, tenemos que tener el valor de establecer límites, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Hey, no te molestes cuando Dios te disciplina, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y sabes, nosotros vemos muchas veces los límites, que es parte de la disciplina, los vemos como algo con una connotación negativa, ¿no? Decimos, no, pues es que los vamos a frustrar, o no, pues es que no los vamos a dejar que piensen por sí mismos, o cosas así, ¿no? Pero en realidad un límite es una barrera de protección. Si tú tienes un rebaño, pues tú le pones una cerca a ese rebaño para que los lobos no se lo coman. Ahora, para el rebaño puede parecer frustrante porque no pueden ir a donde quieran, cuando quieran. Ujú, Pero tú que eres pastor, ¿no? Y estás viendo las cosas desde afuera, sabes que si quitas esos límites, se los van a comer los lobos. Entonces, conforme nuestros hijos van creciendo y van madurando, vamos ampliando el corral, para así decirlo, ¿no? Hasta que llegue el punto que tenemos que levantar la puerta y que se vayan y vivan con límites internos, ya no puestos por los padres, sino formados en carácter. No sé si me explico. sí, totalmente, totalmente. No, es todo un tema. Y ahorita dijiste que a veces hay papás que dicen, no es que no lo quiero frustrar o no lo quiero dañar y todo. ¿Hasta dónde Mm. llega? ¿Cómo equilibras la gracia y el amor incondicional con el límite? Porque yo sé que es así, ay, está sufriendo mi hijo, no le hagas nada, ¿no? Pero, Claro, yo creo que más bien hay que distinguir entre lo que es carácter y es personalidad. ok, Muchas veces nosotros queremos limitar a nuestros hijos en su personalidad y ahí sí estamos cometiendo un error. Pero lo que sí debemos hacer es limitar a nuestros hijos en su carácter, porque ese es el molde, o sea, los límites que ponemos y que vamos diseñando para nuestros hijos en las diferentes etapas de su vida, los mismos límites que le pusiste cuando tenías 6 años no te van a funcionar a los 12 ni te van a funcionar a los 18. Tienes que estar ajustando y adaptando los límites, pero a final de cuentas, veámoslo así, David, ¿no? Veámoslo como un molde de esos de cerámica o de yeso, ¿no? Donde tú vacías un líquido que se va a endurecer y va a tomar la forma del molde que tenga. Y si ese molde está roto los límites, si ese molde no está bien establecido los límites, el líquido se va a derramar y se va a deformar, se va a endurecer deformado, ¿no? Pero si nosotros somos firmes en los límites, nuestro hijo va a tomar su carácter, va a tomar la forma de los límites que le demos. Pero su personalidad tenemos que dejarla fluir. Por ejemplo, muchas veces queremos que nuestro hijo extrovertido sea calladito y esté sentadito y esté tranquilito. Pero eso no tiene que ver con carácter, eso tiene que ver con personalidad. ¿Estamos de acuerdo? O totalmente. queremos que nuestro hijo introvertido, hey, tienes que salir y tienes que hablar y tienes que saludar a todo el mundo y todo eso. Y sí, hay que sacarse un poquito de su zona de confort, pero no quebrar su persona, no quebrar quién es él como persona porque no nos gusta cómo es a nosotros, ¿no? Esto tiene que ver con, o sea, los límites, la disciplina, tiene que ver con, queremos formar el carácter de Cristo en nuestros hijos, ¿no? Entonces, para esto se ocupan estos límites, ¿no? Y ahorita todo lo que estás diciendo está siendo, obviamente, lo que nos están escuchando, nos escuchan dos tipos de personas, personas que son personas de fe y personas que no tienen nada que ver con el tema de la fe. Aplica igual, ¿no? O sea, Sí, y la verdad es que la diferencia entre, digamos, hacerlo desde la perspectiva de la fe o sin la perspectiva de la fe es que cuando no lo hacemos con la perspectiva de la fe, los vamos a querer moldear a nuestra imagen. A lo que nuestra mente nos diga que es correcto, a lo que sean nuestros valores, nuestras ajá, prioridades, ¿no? Nuestros gustos. Pero cuando lo hacemos desde la perspectiva de la fe, lo vamos a tratar de moldear a nuestros hijos a la imagen de Dios, ¿no? Al carácter de Cristo, como te decía hace rato, ¿no? Entonces, la desventaja de la primera forma de hacerlo es que puede estar nuestro molde puede estar equivocado.
y podemos estar formando a nuestros hijos en algo que a final de cuentas va a terminar lastimándolos o destruyéndolos, ¿no? Por ejemplo, precisamente esto que estamos hablando, ¿no? A veces queremos, no, que nuestro hijo sea excelente en la escuela y que saque las mejores calificaciones y esto, y quiero dieces en matemáticas y no vas a salir de tu cuarto hasta que no, y tal, y estamos encima de ellos, pero tal vez tu hijo no tiene un perfil matemático, tal vez tiene un perfil artístico. Y entonces tú por ponerle ese molde y quererlo meter dentro de ese molde, lo estás tronando, ¿no? Lo estás hiriendo, lo estás lastimando, ¿no? Lo estás rechazando. Pero entonces parte del secreto de ser padres es encontrar lo que hace único a nuestros hijos y entonces crear un molde alrededor de eso para cuidar eso y que cumpla su propósito cuando llegue a su vida adulta, ¿no? Entonces, los límites que vale la pena poner tienen que ver con la clase de hombre, la clase de mujer que van a ser cuando sean adultos. Los límites que le debemos de poner a nuestros hijos los tienen que convertir en hombres responsables, en mujeres responsables, en hombres fieles, mujeres fieles. O sea, ¿por qué no te dejo tener novio o novia a los 13, 14 años? Porque si te dejo, vas a desarrollar un carácter de infidelidad, saltando de novia en novia o de novio en novio, porque no estás en etapa para establecer relaciones duraderas por tus desbalances emocionales, ¿no? Propios de la adolescencia. Entonces, te vamos a poner este límite para que a partir de que desarrolles la madurez para tener relaciones, tú puedas entonces iniciar una relación duradera. Entonces, lo hago por el bien de tu futuro yo, no lo hago por mi opinión personal. No sé si me estoy explicando. Totalmente, y a todos los papás que nos escuchan, obviamente que hay que tener a veces la humildad suficiente para saber decir que no sabemos, ¿no? Y ahí es donde entra Dios, mira. Yo te recomiendo que busques la Biblia, conocer esos valores, porque a veces sin darnos cuenta, Dani, tenemos instalados valores totalmente corrompidos, totalmente Sí, equivocados, y exacto. nuestro normal no es lo correcto a veces, ¿no? Y a veces Exacto. reconocer, ¿no? Decir, es que, o sea, ¿te explico? O sea, a veces pensamos Sí, como, sí, sí. Por ejemplo, vivimos en una cultura que celebra obviamente la riqueza, celebra el triunfo profesional, pero no celebra el triunfo familiar, no celebra el matrimonio unido hasta que la muerte los separe. Entonces, por formar una excelencia, un desarrollo profesional, un desarrollo económico, muchas veces nos perdemos de desarrollar el carácter de fidelidad de nuestros hijos, ¿no? O nos perdemos de desarrollar la responsabilidad de nuestros hijos con su casa y cosas así, ¿no? Entonces, como tú dices, hay que evaluar muy bien cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los márgenes. Tú tienes atrás unos cuadros amarillos, ¿no? Que yo sé que son parte de la decoración aquí de tu podcast, pero está esos vieja, ya llevo cuadros, como 3 años ahí, pero sí, bueno. esos cuadros son unos límites, ¿no? Que están demarcando algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evaluar que esos límites sean los correctos. Y tú dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, tenemos que ser humildes para reconocer que tal vez nuestros límites vienen de los propios errores que cometieron nuestros papás con nosotros, de nuestros traumas, de nuestras inseguridades, ¿no? Tal vez nosotros queremos darle toda la libertad a nuestros hijos porque crecimos en un ambiente súper restringido, pero solamente nos estamos yendo de un exceso al otro exceso, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos encontrar un balance, límites balanceados? Pues con el mejor papá de todos. Y si te soy honesto, David, ¿no? Como dices, ¿no? Yo sé que no solamente gente, digamos, de fundamento cristiano escucha este podcast, pero yo les puedo contar mi experiencia como papá, ¿no? Cuando yo me enteré que mi esposa estaba embarazada, pues me puse muy contento, pero después vino una ansiedad de pensar, ¿y cómo voy a ser un buen padre si yo nomás veía a mi papá lo veía los sábados de 9 a 1 y es toda mi relación con mi papá? O sea, si sumara las horas que lo vi a lo largo de mi vida, que tuve una dinámica con él, nunca me disciplinó, nunca me corrigió, solamente me mostró a cariño y afecto y cosas muy hermosas, pero él nunca me puso límites. Entonces, ¿cómo puedo yo, no? O sea, obviamente mi mamá fue la que se tuvo que aventar el round con todos los hijos, ¿no? Que quedamos en casa y todo, pero ¿cómo le hago yo? ¿Cómo puedo yo como papá? Si yo no tuve el mejor papá de todos, si yo no tuve los límites correctos en mi vida y eso me llevó a cometer muchos errores, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, es que hay un papá perfecto, hay un papá bueno, que si tú lo conoces a él como hijo, vas a aprender a ser buen padre con tus hijos. Entonces, lo que me dediqué a hacer fue encontrar todos los principios bíblicos de paternidad que pude encontrar en la Biblia. Y entonces, en base a eso se escribió el libro de Indispensable, ¿no?
Entonces, les recomiendo que las personas que están escuchando esto y no tienen nociones sobre fundamento bíblico tal vez, o no saben ni cómo abrir la Biblia, pues tal vez es una buena forma de empezar a encontrar principios para tu familia, ¿no? Para la formación de tus hijos. Sí, porque ahorita, y obviamente que tú también estás muy metido en el tema de matrimonios, ¿no? Con Cintia, Sí, y al igual que yo, nos hemos enfrentado y estás enfrentado con muchos casos de matrimonios, matrimonios colapsados, o sea, bien tronados, amigos, y si te das cuenta, muchas de esas cosas son producto de la malformación en la niñez y adolescencia, ¿no? De lo que te dijiste, ¿no? O totalmente. sea, entonces viene ya, yo creo que más exactamente te ha tocado ver el mal resultado de personas que no pusieron límites en sus vidas, que no fueron formados en la adolescencia de manera correcta y cómo genera consecuencias en su matrimonio y en su vida, ¿no? O sea, yo Sí, ayer hablaba con una persona, dime. simplemente uno de los causales de conflicto más frecuentes que encontramos dando consejería matrimonial es el tema financiero. Y es porque no saben poner límites en sus finanzas, están hasta el gorro de deudas. Y eso es porque cuando estaban chicos, pues todo les daban y nada les pedían cuentas a los hijos, ¿no? Entonces nunca se formó ese carácter, nunca les enseñaron a hacer un presupuesto, nunca les enseñaron a decir, tienes 100 y este es tu tope, ¿no? Aquí está, y no va a haber más hasta la próxima semana. Entonces, fíjate cómo funcionan estos desbalances, David. No sé si has visto casos de estos cercanos, ¿no? Pero, por ejemplo, los que crecimos en los ochentas, pues había muchísimas limitaciones económicas, había una crisis económica muy fuerte en el país. Y entonces ya en los noventas empieza a despegar el país, ya para los 2000 ya se levanta la situación económica y todos los que crecimos traumados por las limitaciones de los setentas y ochentas, pues ahí vamos a darle todo a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros, ¿no? Se los damos sin límites y los volvemos irresponsables porque no se lo ganaron, no lucharon por él, no trabajaron, no tienen responsabilidades en casa, pero siguen recibiendo beneficios y siguen abusando de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Deformando su carácter. Se casan y llevan estas deformidades de carácter y piensan que así va a ser todo otra vez. Y fíjate, en muchos casos, no sé si los han visto allá en Mexicali, ¿no? Pero en muchos casos siguen dependiendo económicamente de los padres ya casados porque no se formó el carácter de trabajo, de esfuerzo, de hay límites económicos. Entonces, como, pues no me quiero conformar con lo que yo gano, pues papá dame, mamá dame, págame la renta, págame el carro, paga las colegiaturas de mis hijos, ¿no? Y como papás seguimos perpetuando la deformidad de carácter en la vida de nuestros hijos aún después de casados. Un problemón, ¿no? Un Un problemón. Fíjate problema. que y ¿sabes qué me he dado cuenta yo, Dani? Que a veces queremos tapar, o sea, ahorita has estado hablando mucho del tema del desarrollo de carácter, que a veces ni nos damos cuenta simplemente porque a veces hay ignorancia en las personas, no se dan cuenta de lo importante que es formarlos en el carácter, que yo veo cuando hay muchas deficiencias de carácter, veo cómo tapamos las cosas con apariencias, con, este, tengo cierto éxito, pero detrás de ese éxito hay una deficiencia de carácter impresionante. ¿Cuánta gente muy inteligente no ves que de repente vive, tronó en su matrimonio, sus hijos son de lo peor y todo? O sea, una cosa Sí. es, y hemos como que maquillado cierto éxito, pero entonces, no, para mí, esto es lo más difícil, porque lo otro es aprenderte a leer libros y todo, aquí es cambiar. Y aquí Sí, exacto, exacto. Y el trabajo de carácter es a largo plazo, o sea, no es dificilísimo, algo, sí, dificilísimo. es difícil, yo no diría dificilísimo, porque si lo haces constantemente y si eres constante en los límites, si eres constante en la disciplina, si eres constante en la corrección, a largo plazo vas a ver el fruto, pues. Es Pablo, dificilísimo ser pacientes para esperar el fruto. no, sí, Este, y hacer eso, es eso que dices, ¿no? Disciplinado, constante, y todo, o sea, para hacer eso, o sea, sí. yo Sí, recuerdo es que, que, es que tienes que tener disciplina tú primero para poder claro, sí, darle disciplina a tus hijos. Tienes que ponerte límites tú para ponerle límites a tus hijos, ¿no? Y pues eso es donde se pone muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena porque dice la Biblia, toda disciplina termina por dar una cosecha de una vida plena para los que fueron formados en ella. Entonces, vale la pena la disciplina, vale la pena aventarnos el round de ser los malos policías o de ser el papá malo, ¿no? Porque no dejaste que tu hijo llegara a la 1 de la mañana, porque no dejaste que se quedara desvelándose viendo su serie de Netflix. Vale la pena porque estás formando algo en ellos que después les va a dar una vida abundante si fueron entrenados en ello. fíjate, Dani, una pregunta así específica. Supongamos que yo soy un padre de familia de un preadolescente y adolescente, y yo sé que a lo mejor siempre contestamos esto, ¿no? Pues tú y tus valores,
pues pon los límites necesarios, pero supongamos que estoy súper perdido. Todo lo que estás diciendo, Dani, a lo mejor para un papá va a ser, a ver, es que ni siquiera había pensado en eso bien y todo, pero ¿por dónde empiezo? Tú, Mm, si yo tengo un preadolescente y adolescente, ¿qué límites tú les pusieras? ajá. Primero yo empezaría tal vez por el tiempo, por ponerles límites en el manejo de su tiempo, ¿no? Ok, Entonces, ¿cuánto tiempo? Este espacio es para estudiar, este ujú, espacio es para descansar, este espacio es para divertirte, este espacio es para ok, prepararte en alguna disciplina, en alguna deporte, en alguna ok, arte, ¿no? Y este espacio es para dormir. Entonces, tiempo, ponerle horarios y decir, en tiempo, esto, o sea, en este espacio es lo que puedes hacer, esto, en este espacio, esto. ok, No te puedes comer, no puedes usar el tiempo de dormir en divertirte, no puedes usar el tiempo de divertirte en estudiar, no puedes usar el tiempo de estudiar en dormir, ok, ¿no? buenísimo, Entonces, empezaría por eso. ok, Y yo lo veo en mis hijas, lo veo ahora, mis hijas tienen 14 y 16 y veo cómo ellas tienen un programa diario que tú dices, pues, ay, pobrecitas, son eh, ¿cómo se puede decir? Pues son jóvenes, ¿verdad? Que deben de tener su flexibilidad y todo eso. Y te voy a ser honesto, ni siquiera se los pusimos nosotros ahora. Se los pusimos cuando estaban chicas. Y tenían que dormir una hora y tenían que hacer la tarea una hora y todo eso. Pero ahora ellas se ponen sus horarios. Y ellas dicen, este buenísimo, tiempo es tengo una hora para ver una serie de Netflix, la siguiente hora es para tocar guitarra, la siguiente hora es para leer un libro, la siguiente hora es para hacer cualquier tarea pendiente. Ellas mismas ya se lo ponen, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a ver el fruto. Lo siguiente que yo haría es ponerles límites en cuanto al dinero que les damos, darles una asignación semanal de dinero. Muchas veces no tenemos esa costumbre y les damos cada que nos piden, pero nos van a pedir ilimitadamente. ¿Sí me explico? Pero la realidad es que la economía familiar no es ilimitada, es limitada, tiene una ajá, fuente limitada de ingresos. Por lo tanto, los egresos tienen que estar limitados. Entonces, definir juntos como pareja cuánto le podemos asignar a nuestros hijos. Tal vez van a ser 50 pesos al principio, 100 pesos o 200. Y obviamente yo les he ido aumentando. El primer domingo que les di fueron $5, ¿no? Y ahorita ya van como en 250 pesos. Pero lo vas asignando. Entonces, si se lo acaban, se lo acabaron. Y si se les antojó algo, si querían algo, ujú, pues caminaron, ¿no? Pero ellas han aprendido a que tengo que guardar mi dinero, no gastármelo en la primera burrada que se me ocurra, ¿no? Sino, ok, disfruto una porción, ahorro una porción, diezmo una porción, reservo una porción para ahorrar para algo más grande y ellas están aprendiendo a manejar. Ese es el segundo tipo de límites que yo les enseñaría a manejar a mis hijos, ¿no? ¿qué otro límite? El límite de sus emociones es súper importante, especialmente para preadolescentes y adolescentes. Aprender a limitar sus emociones. Las emociones no deben de ser oprimidas, pero deben de ser limitadas, deben de ser canalizadas. Ok, No las ¿cómo? oprimimos porque si las oprimimos eso nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a una ira, nos puede llevar a ansiedad, o sea, las emociones oprimidas se convierten en enfermedades físicas o psicosomáticas, ¿no? Pero también las emociones descontroladas les destruyen, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente la emoción del romance, del enamoramiento, ¿no? Es una emoción. Y si no tiene límites y si no tiene canalización, van a estar cambiando de novio cada 2 semanas o de novia cada 2 semanas y eso les va a lastimar su corazón. La emoción de la ira, si se descontrolan, van a gritar y pues, los pueden expulsar de la escuela, los pueden correr de una clase, los pueden correr de un trabajo ya cuando sean mayores. Entonces, hey, como dice Dios, ¿no? Hey, aírate, pero no peques. Ese es el límite. Entonces, está bien que te enojes, pero eso no te da derecho a ofender, eso no te da derecho a gritar, eso no te da derecho. Entonces, enójate y procesa el enojo correctamente. Así se procesa el enojo, así se procesa el enamoramiento, así se procesa la alegría, así se procesa la tristeza. Te ponle límites a tus lágrimas, ¿no? Llora, pero no dures una semana llorando. Ponle límites, entrégale esa tristeza a Dios. O pásatela bien con tus amigos, pero tiene límites. Regrésate a tu casa y sigue con tus responsabilidades, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Sí, o sea, un par, por ejemplo, así rapidito, porque nomás estoy tratando de que contestes cosas que los papás están preguntando. El Va. noviazgo, rápidamente, el noviazgo. Ah, ¿Tú le permitirías a un adolescente y preadolescente que tenga novia? ujú. Yo sería, para ¿Cómo lo mí es como navegas? decirle, ajá.
para mí sería como decir, ¿le permitirías a un adolescente que cargue una pistola? Pues no lo permitiría por el daño que puede ocasionarse a sí mismo y que puede ocasionar a otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la madurez necesaria para manejar una relación que tiene tantos riesgos y se descontrola. Tanto, mira, relaciones de noviazgo en la adolescencia, muchas de ellas terminan en relaciones sexuales. Muchas de ellas terminan en embarazos, muchas de ellas terminan en corazones rotos, muchas de ellas terminan en problemas emocionales severos, depresiones, ansiedad, muchas de ellas terminan en intentos de suicidio. O sea, ¿por qué? Porque no tienen las Madurez. condiciones necesarias para llevar una relación, para cuidarse a ellos y cuidar a otros. Muchas de ellas caen en codependencia, ¿no? Entonces, ¿por qué expondríamos a nuestros hijos a algo? Es como si dijéramos, ¿dejaría que mi hijo de 8 años maneje un auto? Pues claro que no, porque sus piernas no están suficientemente largas para pisar el freno, ¿no? No tiene la agilidad mental, digamos, no tiene desarrollados los sentidos suficientemente bien como para manejar un vehículo porque se puede matar él y puede matar a otros. Entonces, no lo haría, inclusive científicamente hablando, ¿no? El cerebro humano tiene un desarrollo Ujú, en la región frontal, ¿no? El ujú. nódulo frontal se termina de desarrollar hasta los 21 años, que 21 años. Ajá. es para la toma de decisiones sabias, el nódulo Ujú. frontal. Entonces, mientras eso no suceda, necesitan nuestra cobertura para nosotros ayudarles a tomar decisiones sabias, ¿no? Pero ¿por qué los pondremos a tomar una decisión tan crítica como con quién me pongo de novio cuando lo están tomando no con su cerebro, sino con sus emociones o con su calentura, ¿no? Entonces, yo, en mi caso, con mis hijas, yo les digo, ¿saben qué? No les dejaría ponerse novias menores de 18 años, pero yo inclusive les sugiero que se esperen hasta los 20 años, ¿no? Ya lo que se sucede entre los 18 y 20, pues ya depende un poco más de ellas, pero yo les sugiero arriba de los 20, ya que tengan definida su carrera, ya que tengan perfilado su propósito de vida, ya que sepan dónde quieren vivir, ya que estén más definidas con ese lóbulo frontal, ya que tengan bien definidas estas cosas, entonces saben con quién se pueden unir que vayan por el mismo destino, ¿no? Y luego hay papás, ¿no? Que dicen, no, mi hijo ya le gustan las muchachas, tiene 15 años y anda de volado ahí y es hombre y todo. O sea, ignorancia pura, ¿no? O sea, Sí, y fíjate, justo nuestro cerebro está en la adolescencia, está en la etapa más neuroplástica. O sea, es mucho más fácil moldear el cerebro en la adolescencia, pero cuando tú estás cambiando de relación en relación, tú le estás enseñando a tu cerebro a ser una persona infiel. Y le estás enseñando que ya estás 2 meses en una relación y como que ya se acabó el feeling, el efecto de esta relación, entonces me voy con otra, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que cuando se casen eso va a parar? Nada más porque firmaste un papel o porque te paraste delante de un ministro, ¿no? Y lo dijiste, no, eso es un problema de carácter. Entonces, ¿cómo formamos el carácter de nuestros hijos poniendo límites en su etapa formativa, ¿no? eso es todo un tema muy, muy interesante, muy interesante. Y mira, vamos a una cosa. Este episodio lo vamos a dividir en dos partes. Ahorita hemos terminado la Mm. primera parte. A todos que nos están viendo, un saludo. Y la segunda parte vamos a empezar a hablar con el tema de las redes sociales y toda la era digital. Y así que vamos a despedirnos temporalmente aquí. Dani, saludo a todos y luego ya vamos a Sale, empezar David. la segunda parte. Nos vemos, bye bye. Hasta luego.